Imagina un salón repleto de diplomáticos, el aire denso de expectativa. Todas las miradas convergen en un solo hombre, esperando su respuesta a una acusación devastadora. Los segundos se estiran como horas. El silencio se vuelve ensordecedor, y entonces sucede algo extraordinario. Él sonríe levemente, se levanta y abandona la sala sin pronunciar una sola palabra. En ese instante, sin articular defensa alguna, acaba de ganar la batalla más importante de su carrera. El poder no estaba en lo que dijo, sino en lo que eligió callar. Desde las cortes imperiales de la antigua Roma hasta las salas de juntas del siglo XXI, existe un secreto que los verdaderamente poderosos comprenden pero pocos dominan. El silencio estratégico es un arma más afilada que cualquier argumento. Mientras las masas pelean por tener la última palabra, quienes moldean el destino de naciones y corporaciones han descubierto que la ausencia de respuesta puede demoler egos, desactivar conflictos y proyectar una autoridad que ninguna defensa verbal jamás alcanzará. Es la paradoja definitiva. Cuanto menos dices, más fuerte hablas. Pero aquí está el problema que nos atrapa a casi todos. Hemos sido programados desde la infancia para creer que el silencio es rendición. Nos enseñaron que no defendernos es debilidad, que permitir que alguien tenga la última palabra es perder. Esa creencia, esa urgencia incontrolable de responder, explicar, justificar y contraatacar, es precisamente la cadena invisible que nos mantiene atados en un ciclo perpetuo de desgaste emocional. Cada vez que muerdes el anzuelo de una provocación, cada vez que saltas a defenderte de una crítica vacía, entregas tu poder en bandeja de plata. La neurociencia moderna ha revelado algo fascinante. El cerebro humano no puede tolerar el vacío de información. Cuando lanzas una acusación o comentario hiriente y no recibes respuesta, tu mente entra en un estado de caos. Comienzas a llenar ese silencio con tus propias inseguridades, dudas y temores. El silencio de la otra persona se convierte en un espejo donde proyectas todo lo que temes de ti mismo. Es por eso que quienes dominan esta técnica parecen tener un control casi sobrenatural sobre las situaciones. No están haciendo nada, pero están haciendo todo. Esta es tu invitación a un nivel completamente nuevo de inteligencia emocional y poder personal, porque existe una diferencia abismal entre quien reacciona a cada estímulo como un títere controlado por hilos invisibles y quien elige conscientemente cuándo hablar y cuándo callar. En los próximos minutos vas a comprender exactamente por qué tu necesidad compulsiva de tener la última palabra te está costando respeto, energía y oportunidades. Y más importante aún, aprenderás el arte ancestral de usar el silencio como la declaración más poderosa que jamás harás. Capítulo 1. La trampa de la respuesta inmediata. Imagina que estás en una reunión importante. Has trabajado semanas en tu propuesta, conoces cada detalle, cada cifra está respaldada. Entonces, en medio de tu presentación, alguien interrumpe con un comentario sarcástico que cuestiona tu competencia. Sientes ese calor familiar subiendo por tu cuello, tu corazón acelera, y antes de que puedas procesarlo, tu boca ya está articulando una defensa. Acabas de caer en la trampa más antigua del mundo y ni siquiera te diste cuenta.
esa urgencia que sentiste, ese impulso incontrolable de responder inmediatamente, no es fortaleza. Es el reflejo condicionado de un cerebro primitivo que interpreta cada desafío como una amenaza a tu supervivencia social. Tu sistema límbico, esa parte antigua de tu cerebro, no distingue entre un león atacándote en la sabana y alguien cuestionando tu idea en una sala de juntas. Para él, ambas situaciones activan exactamente la misma alarma: defiéndete o muere. Y ahí está el problema. Ese mecanismo que alguna vez te salvó la vida, ahora te está costando tu poder. ¿Sabes qué es lo fascinante de esta trampa? Funciona porque has sido entrenado toda tu vida para caer en ella. Desde pequeño te enseñaron que no defenderte es sinónimo de cobardía. ¿Recuerdas cuando otro niño te insultaba en el recreo y tu primera reacción era correr a explicarle al maestro tu versión de los hechos? ¿O cuando tu hermano te culpaba de algo y sentías esa necesidad desesperada de probar tu inocencia? Esos patrones se grabaron tan profundo en tu psique que ahora, décadas después, sigues reaccionando exactamente igual ante cualquier provocación. Pero déjame mostrarte algo que cambiará tu perspectiva para siempre. Piensa en las personas que realmente tienen poder en tu vida, aquellas cuya opinión genuinamente importa y cuya presencia naturalmente comanda respeto. ¿Notas algo particular en su forma de comunicarse? No saltan a defenderse ante cada comentario. No se justifican compulsivamente. No pierden la compostura cuando alguien los desafía. Existe una pausa, un espacio entre el estímulo y su respuesta, y en ese espacio reside todo su poder. Ahora pensemos en el mecanismo exacto de cómo funciona esta trampa. Cuando alguien te lanza un comentario provocador, está haciendo algo muy específico. Está lanzando un anzuelo emocional al agua, esperando que muerdas. El anzuelo puede venir en forma de crítica, insulto, insinuación, o simplemente un comentario diseñado para sacarte de balance. La persona que lanzó ese anzuelo no está esperando una respuesta lógica de tu parte. Lo que realmente busca es tu reacción emocional, esa pérdida de compostura que confirma que tiene poder sobre ti. Y aquí está la parte que la mayoría nunca comprende. Cada vez que muerdes ese anzuelo, cada vez que saltas a defenderte, justificarte o contraatacar, estás enviando un mensaje claro y devastador al mundo. Estás diciendo que las palabras de esa persona tienen suficiente peso como para alterar tu estado emocional. Estás demostrando que tu paz interior depende de su aprobación o desaprobación. Estás entregando el control de tus emociones a alguien que probablemente ni siquiera te respeta. Permíteme llevarte a una situación real que probablemente has vivido. Estás en las redes sociales y publicas algo que consideras importante, quizás una opinión sobre un tema que te apasiona. Minutos después, aparece ese comentario, ya sabes cuál, el que está diseñado para molestarte, para invalidar tu punto de vista, para cuestionarte como persona. Tu dedo ya está moviéndose hacia el teclado, tu mente formulando la respuesta perfecta que dejará a esa persona en su lugar. Pero detente aquí un segundo. ¿Captaste lo que acaba de pasar? En ese preciso instante, un completo extraño que probablemente nunca conocerás en persona, alguien cuya opinión no debería tener ningún peso real en tu vida, acaba de secuestrar tu atención, tu energía emocional y tu paz mental. Y lo más irónico es que tú le entregaste todo eso voluntariamente en el momento en que decidiste responder. Esa persona no tiene poder real sobre ti.
pero tú acabas de concedérselo al permitir que sus palabras dicten tu estado emocional. Ahora imagina un escenario alternativo. Recibes exactamente el mismo comentario provocador, pero esta vez algo diferente sucede. Lo lees, sientes ese impulso familiar de responder, pero en lugar de ceder a él, simplemente respiras profundo y continúas con tu día. No hay respuesta, no hay defensa, no hay contraataque, solo silencio. ¿Puedes sentir la diferencia de poder en esta segunda versión de los eventos? Lo que acabas de imaginar es el inicio de una transformación radical en tu forma de relacionarte con el mundo. Porque cuando no respondes, sucede algo mágico y contraintuitivo. La otra persona, quien esperaba tu reacción como combustible para su ego o entretenimiento, se encuentra con un vacío. Ese vacío es incómodo, inquietante y, lo más importante, los obliga a confrontar sus propias intenciones. Tu silencio se convierte en un espejo donde se reflejan sus propias inseguridades. Pero seamos honestos, este cambio no es fácil. Tu cerebro ha sido cableado durante años para asociar el no responder con pérdida, con permitir que alguien se salga con la suya, con ser pisoteado. Esa vocecita interior te dirá que si no te defiendes, la otra persona ganará, que otros creerán su versión, que tu silencio será interpretado como admisión de culpa. Esa voz miente. Esa voz es el eco de un sistema de supervivencia obsoleto que no comprende las dinámicas del poder real en el mundo moderno. La verdad es que cada vez que eliges no morder el anzuelo, cada vez que permites que una provocación se disuelva en el aire sin alimentarla con tu energía, estás haciendo algo revolucionario. Estás reclamando tu poder. Estás decidiendo conscientemente qué merece tu atención y qué no. Estás demostrando que tu paz interior no está a la venta, ni puede ser alterada por cualquiera que lance palabras en tu dirección. Y si todavía tienes dudas sobre esto, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has ganado realmente una discusión en Internet? ¿Alguna vez tu brillante contraataque a un comentario ofensivo cambió la opinión de la otra persona o mejoró tu vida de alguna manera significativa? ¿O más bien terminaste sintiéndote agotado, frustrado y habiendo perdido tiempo valioso que nunca recuperarás? La respuesta a estas preguntas revela una verdad incómoda, pero liberadora. La mayoría de las batallas en las que participas no solo son innecesarias, sino que activamente te restan poder. Entonces aquí está tu primera gran revelación. La trampa de la respuesta inmediata no es solo sobre otros manipulándote, es sobre ti eligiendo ser manipulado. Es sobre confundir reactividad con fortaleza, confundir defensa con dignidad, confundir tener la última palabra con tener poder. El verdadero poder comienza cuando reconoces este patrón en ti mismo y tomas la decisión consciente de romperlo. Porque sólo cuando comprendes cómo funciona la trampa, puedes liberarte de ella y empezar a usar el silencio como tu aliado más poderoso. Capítulo 2. El silencio que desarma. Psicología del vacío. Hay un experimento fascinante que se realizó en laboratorios de neurociencia, donde los participantes eran expuestos a sonidos aleatorios seguidos de pausas de silencio de diferentes duraciones. Lo que descubrieron los científicos fue revelador. Cuando el silencio duraba más de 5 segundos, los niveles de ansiedad de los participantes se disparaban dramáticamente. Sus cerebros literalmente entraban en modo pánico ante la ausencia de estímulo auditivo.
Ahora, imagina ese mismo principio aplicado a una conversación, a un conflicto, a ese momento en que alguien espera desesperadamente tu respuesta y tú simplemente no la das. El cerebro humano es una máquina de predicción obsesionada con llenar vacíos de información. Evolucionamos en entornos donde el silencio podía significar peligro, donde la ausencia de sonidos alertaba sobre un depredador acechante. Esa programación antigua sigue activa en tu cerebro moderno. Cuando lanzas una acusación, un comentario hiriente o una provocación, tu cerebro inmediatamente comienza a anticipar la respuesta de la otra persona. Crea escenarios mentales sobre cómo reaccionará, qué dirá, cómo se defenderá. Pero cuando esa respuesta nunca llega, algo se rompe en ese circuito de predicción y tu mente entra en caos. Aquí está la parte brillante de esta dinámica psicológica. El silencio crea un vacío que el cerebro de la otra persona intentará llenar desesperadamente. ¿Y con qué lo llena? Es donde ocurre la magia. Sin una respuesta tuya que pueda analizar, atacar o defender, la mente de tu oponente no tiene otra opción que volverse hacia adentro. Comienza a cuestionar sus propias palabras, a preguntarse si fue demasiado lejos, a dudar de sus intenciones. Tu silencio se convierte en un espejo psicológico donde la otra persona se ve obligada a confrontar su propio comportamiento sin la distracción de tu defensa. Piensa en la última vez que alguien importante en tu vida dejó de responderte. Quizás fue un mensaje que enviaste y nunca recibió respuesta, o una conversación que terminó abruptamente sin resolución. ¿Recuerdas cómo se sintió? Esa incomodidad, esa sensación de estar suspendido en el aire, ese impulso casi compulsivo de revisar tu teléfono una y otra vez, esperando una notificación. Eso es exactamente lo que estoy describiendo, pero ahora desde el otro lado de la ecuación. Eso es el poder del vacío que creas cuando eliges no responder. La psicología detrás de esto tiene un nombre: la hipótesis del vacío cognitivo. Cuando el cerebro se enfrenta a información incompleta o ausente en un contexto donde esperaba recibirla, entra en un estado de disonancia que genera incomodidad extrema. Es el mismo principio que hace que las series de televisión usen cliffhangers al final de cada episodio. Te dejan suspendido en un momento crucial, sin resolución, y esa tensión no resuelta consume tu mente hasta que obtienes el cierre. Ahora imagina usar ese mismo poder en tus interacciones diarias. Pero hay una diferencia crucial entre simplemente ignorar a alguien y usar el silencio estratégicamente. El silencio estratégico no es pasivo, no es evasivo, no es cobarde. Es una elección consciente y deliberada de no alimentar una dinámica tóxica con tu energía. Es la diferencia entre huir de una conversación porque te sientes abrumado y elegir no participar en ella porque reconoces que no tiene valor. Uno viene del miedo, el otro viene del poder. Uno es reacción, el otro es decisión. Y aquí está algo que necesitas entender sobre cómo el cerebro interpreta el silencio en contextos sociales. Cuando alguien no responde a una provocación, el cerebro del provocador automáticamente busca explicaciones. La primera explicación que suele surgir es que la otra persona está por encima del conflicto, que no necesita defenderse porque el comentario no merece su atención. Esta interpretación, aunque puede no admitirse conscientemente, erosiona el poder percibido del provocador y aumenta el tuyo.
permíteme llevarte a través de la secuencia exacta de lo que sucede en la mente de alguien cuando no respondes a su provocación. Primero viene la sorpresa, porque esperaban la reacción condicionada que normalmente obtendrían. Esa sorpresa rápidamente se transforma en confusión, porque tu falta de respuesta no encaja en ninguno de los escenarios que su cerebro había preparado. La confusión luego da paso a la incomodidad, porque el vacío que dejaste les obliga a llenar ese espacio con sus propios pensamientos. Y finalmente, en muchos casos, llega la proyección, donde comienzan a atribuirte cualidades de fortaleza, control o superioridad que probablemente no buscabas proyectar, pero que naturalmente emanan de tu silencio. Ahora bien, esto no significa que el silencio sea siempre la respuesta correcta. Hay momentos donde hablar es necesario, donde tu voz debe ser escuchada, donde el silencio sería complicidad. La clave está en desarrollar el discernimiento para saber cuándo tu respuesta añade valor y cuándo simplemente alimenta un circo del que mejor te mantienes alejado. La diferencia radica en preguntarte, ¿esta respuesta me acerca a mis objetivos o simplemente satisface mi ego herido? Consideremos el efecto compuesto del silencio en relaciones a largo plazo. Cuando consistentemente eliges no morder anzuelos emocionales, cuando demuestras que tu paz interior no está disponible para ser perturbada por cualquier provocación, algo extraordinario sucede. Las personas a tu alrededor comienzan a modificar inconscientemente su comportamiento. Empiezan a pensarlo 2 veces antes de lanzar comentarios innecesarios, porque saben que no obtendrán la reacción que buscan. Tu silencio estratégico no solo te protege a ti, sino que también entrena a otros sobre cómo tratarte. Y aquí está uno de los aspectos más poderosos del silencio como herramienta psicológica. Preserva tu energía emocional. Cada vez que entras en un ciclo de defensa, justificación o contraataque, estás gastando combustible emocional que podría usarse para cosas que realmente importan. Piensa en tu energía emocional como una cuenta bancaria limitada. Cada respuesta innecesaria es un retiro de esa cuenta. El silencio estratégico es como cerrar el acceso a cajeros automáticos no autorizados que han estado drenando tus recursos sin que te des cuenta. Hay una razón por la que los interrogadores profesionales usan el silencio como una de sus herramientas más efectivas. Después de hacer una pregunta difícil, simplemente esperan. No llenan el vacío con palabras adicionales, no reformulan la pregunta, no ofrecen pistas. Simplemente dejan que el silencio haga su trabajo. Y en la mayoría de los casos, la persona interrogada eventualmente llena ese silencio con información, a menudo revelando mucho más de lo que pretendía. El silencio crea presión psicológica que es casi imposible de resistir. Entonces, cuando alguien te provoca, cuando te lanzan ese anzuelo diseñado para hacerte reaccionar, recuerda esto. Tu silencio no es pasividad, es poder. No es debilidad, es sabiduría. No es miedo, es control absoluto. Cada segundo que permaneces en silencio ante una provocación es un segundo donde mantienes tu energía, tu dignidad y tu poder intactos. Cada segundo que la otra persona espera tu respuesta es un segundo donde su propia mente trabaja contra ellos, proyectando en ese vacío todos sus miedos e inseguridades. Y finalmente, entiende esto. El silencio desarma, porque elimina el combustible que alimenta el conflicto. Un fuego necesita oxígeno para arder.
Una pelea necesita 2 participantes. Un drama necesita actores dispuestos. Cuando retiras tu participación, cuando niegas tu energía a la situación, el conflicto simplemente no puede sostenerse. Se desinfla como un globo pinchado, dejando a la otra persona luchando contra su propio reflejo en el espejo vacío que tu silencio creó. Capítulo 3. Los maestros del silencio. Cuando los poderosos callan. En el año 1519, el emperador Carlos V se encontraba ante la Dieta de Worms, rodeado por príncipes, nobles y autoridades eclesiásticas que exigían su respuesta inmediata sobre asuntos que dividían a toda Europa. Las miradas de cientos de personas poderosas convergían sobre él, esperando que hablara, que declarara su posición, que tomara partido. El joven emperador hizo algo que nadie esperaba. Pidió tiempo para pensar. Su silencio temporal ante la presión más intensa imaginable no fue cobardía. Fue la jugada maestra de alguien que comprendía que el verdadero poder reside en controlar el tiempo de tu respuesta, no en la velocidad con la que reaccionas. A lo largo de la historia, quienes moldearon el destino de naciones y cambiaron el curso de la humanidad, compartían un rasgo fascinante. Todos dominaban el arte de saber cuándo callar. No eran personas que hablaban poco por timidez o falta de confianza. Eran estrategas que comprendían que cada palabra pronunciada debe tener un propósito y que la ausencia de palabras puede comunicar más poder que 1000 discursos. Estos maestros del silencio no guardaban su lengua por miedo, lo hacían por cálculo, por estrategia, por una comprensión profunda de la psicología humana que la mayoría de las personas nunca desarrolla. Tomemos el caso de Abraham Lincoln durante los días más oscuros de la Guerra Civil Americana. Sus generales cometían errores costosos. Los periódicos lo atacaban ferozmente. Sus propios ministros cuestionaban cada una de sus decisiones. Existían días donde recibía docenas de cartas insultantes exigiendo su respuesta inmediata. Lincoln desarrolló un hábito peculiar. Escribía respuestas apasionadas y detalladas a estos ataques, volcando toda su frustración en el papel. Pero luego, en lugar de enviar estas cartas, las guardaba en su escritorio sin firmar. Ese acto de escribir pero no enviar era su forma de procesar la emoción sin entregarle su poder al provocador. O considera a la reina Isabel I de Inglaterra, quien gobernó durante 45 años en una época donde las mujeres en el poder eran constantemente desafiadas y cuestionadas. Enfrentaba a propuestas de matrimonio de reyes extranjeros que eran realmente ultimátums diplomáticos disfrazados, embajadores que la presionaban por respuestas inmediatas sobre alianzas militares, nobles que cuestionaban su autoridad, esperando que reaccionara emocionalmente. Isabel perfeccionó el arte de la no respuesta estratégica. Podía pasar meses, incluso años, sin dar una respuesta definitiva a propuestas cruciales, manteniendo a todos en un estado de incertidumbre que ella controlaba completamente. Pero aquí está lo que necesitas captar sobre estos maestros del silencio. No estaban simplemente ignorando problemas o evitando conflictos. Estaban usando el tiempo y el silencio como armas psicológicas sofisticadas. Cuando un líder poderoso no responde inmediatamente a una provocación, está enviando un mensaje subliminal devastador. Tu ataque no merece mi atención inmediata, porque tengo prioridades más importantes. Ese mensaje, aunque nunca se verbaliza explícitamente, erosiona el poder percibido del atacante y eleva el del que permanece en silencio. Avancemos al siglo XX
y observemos a Mahatma Gandhi enfrentando al Imperio británico. Los oficiales coloniales lo provocaban constantemente, buscando cualquier excusa para desacreditarlo o hacerlo reaccionar violentamente. Le lanzaban insultos raciales, cuestionaban su patriotismo, ridiculizaban sus métodos. Gandhi desarrolló una respuesta que desconcertaba completamente a sus oponentes. Muchas veces simplemente no respondía verbalmente. Su silencio, combinado con acciones no violentas deliberadas, creaba un contraste tan poderoso que hacía que la agresión de sus oponentes pareciera brutal e injustificada ante los ojos del mundo. Y no pienses que este principio solo aplica a figuras históricas distantes. Steve Jobs era famoso en Silicon Valley por su uso estratégico del silencio en negociaciones y reuniones. Cuando alguien presentaba una idea o propuesta, Jobs podía quedarse en silencio absoluto durante lo que parecían eternidades incómodas. Ese silencio creaba una presión psicológica tan intensa que las personas comenzaban a dudar de sus propias ideas, a llenar el vacío con explicaciones adicionales, revelando información que de otra manera habrían guardado. Jobs no estaba siendo grosero. Estaba ejerciendo control absoluto sobre la dinámica de poder en la habitación. Ahora déjame contarte sobre una táctica específica que estos maestros del silencio usaban consistentemente: la pausa dramática antes de responder. Cuando finalmente decidían hablar después de un período de silencio, sus palabras tenían un peso multiplicado. Las personas esperaban con anticipación cada palabra, las analizaban profundamente, les daban más significado del que quizás merecían. Es el mismo principio que hace que la escasez aumente el valor percibido. Cuando tus palabras son raras y cuidadosamente medidas, automáticamente adquieren más importancia que si hablaras constantemente. Pero existe un elemento crucial que diferencia el silencio poderoso del silencio débil, y es esto: la confianza visible. Los maestros del silencio no permanecían callados mientras evitaban contacto visual o mostraban signos de incomodidad. Su silencio estaba acompañado de una presencia calmada, una postura firme, una mirada directa que comunicaba: estoy en silencio por elección, no por miedo. Esta distinción es fundamental porque la misma acción, el silencio, puede interpretarse como poder o como debilidad dependiendo del lenguaje corporal que lo acompaña. Consideremos también el caso de Nelson Mandela durante sus 27 años de prisión. Sus captores intentaban constantemente provocarlo, quebrar su espíritu, hacer que reaccionara con rabia o desesperación. Mandela desarrolló una disciplina mental extraordinaria, donde elegía cuidadosamente cada batalla verbal. Muchas provocaciones simplemente las dejaba pasar sin respuesta, reservando su energía y autoridad moral para momentos verdaderamente significativos. Cuando finalmente hablaba, sus palabras resonaban con tanto poder, precisamente porque no las desperdiciaba en cada pequeña escaramuza. Y aquí está la lección más profunda que estos maestros nos enseñan. El silencio estratégico no es solo sobre no hablar, es sobre el control consciente de tu atención y energía. Cada provocación a la que respondes es una declaración de que esa persona o situación tiene autoridad sobre tu estado emocional. Cada silencio estratégico es una declaración de autonomía, de que tú decides qué merece tu energía y qué no. Es la diferencia entre ser un títere emocional controlado por los hilos de otros
y ser el maestro de tus propias respuestas. Los grandes líderes entendían algo que la persona promedio nunca capta. Tu poder no se mide por cuántas batallas peleas, sino por cuántas eliges no pelear. No se trata de tener la última palabra en cada discusión, sino de tener la sabiduría para reconocer qué discusiones valen la pena. No se trata de demostrar tu inteligencia respondiendo a cada desafío, sino de demostrar tu madurez eligiendo tus batallas con precisión quirúrgica. Entonces, cuando te encuentres en esa próxima situación donde alguien intenta provocarte, cuando sientas ese impulso familiar de defenderte inmediatamente, recuerda a estos maestros del silencio. Pregúntate, ¿qué haría alguien verdaderamente poderoso en esta situación? La respuesta casi siempre es: dejarían que el silencio hablara por ellos. Porque el verdadero poder nunca necesita proclamarse a sí mismo, simplemente existe, tranquilo y seguro, en el espacio que el silencio crea. Capítulo 4. El arte de no responder. Tu manual práctico. Entonces ya comprendes la teoría, conoces la psicología detrás del silencio, has visto cómo los grandes maestros lo usaron para cambiar la historia. Pero ahora viene la pregunta que realmente importa. ¿Cómo diablos implementas esto en tu vida cotidiana? ¿Cómo pasas de entender el concepto a dominarlo en esa reunión del lunes, en esa cena familiar incómoda, en ese mensaje de texto diseñado para provocarte? Aquí está tu manual de operaciones, el mapa exacto que transforma este conocimiento en poder práctico que puedes usar hoy mismo. Comencemos con la situación más común y probablemente la más difícil: las redes sociales. Publicas algo, cualquier cosa, y ahí está ese comentario, el que está diseñado específicamente para molestarte. Tu dedo ya se mueve hacia el teclado. Tu mente formula la respuesta perfecta. Detente exactamente ahí. Primero, respira profundamente 3 veces. Segundo, pregúntate: ¿esta persona tiene algún rol significativo en mi vida real? Si la respuesta es no, cierra la aplicación inmediatamente. No ocultes el comentario, no lo borres. Simplemente déjalo existir en el vacío, sin tu energía alimentándolo. Ahora, si esa persona sí importa en tu vida, aquí está el protocolo. Espera al menos 24 horas antes de responder cualquier cosa. Este periodo de espera no es arbitrario. Tiene 2 propósitos cruciales. Primero, permite que tu sistema límbico se calme y que tu corteza prefrontal, la parte racional de tu cerebro, retome el control. Segundo, comunica subliminal, pero poderosamente, que tu tiempo y atención son recursos valiosos que no están disponibles a demanda. Cuando finalmente respondas, si decides hacerlo, hazlo con una calma que solo es posible después de que la emoción inicial se haya disipado completamente. Pasemos ahora a las reuniones de trabajo, esos campos de batalla corporativos donde las provocaciones vienen disfrazadas de preguntas profesionales. Alguien cuestiona públicamente tu competencia, insinúa que tu proyecto está mal dirigido o simplemente intenta desacreditarte frente a otros. Tu instinto te grita que te defiendas inmediatamente, que corrijas cada inexactitud, que pongas a esa persona en su lugar. Resiste ese impulso con cada fibra de tu ser. En lugar de hablar, haz esto. Mantén contacto visual directo. Respira tranquilamente. Y cuenta mentalmente hasta 10 antes de decir una sola palabra. Cuando finalmente hables en esa situación, no te defiendas, no justifiques, no contraataques. Simplemente di:
He tomado nota de tu perspectiva. Luego redirige la conversación al tema principal de la reunión. Esta respuesta mínima hace algo brillante. Valida que escuchaste sin validar el contenido del ataque y, más importante, demuestra que no estás emocionalmente alterado. Tu calma en ese momento comunica más poder que cualquier defensa elaborada posiblemente podría. Las personas en esa sala notarán tu compostura y subconscientemente interpretarán tu falta de reacción defensiva como señal de confianza absoluta. Ahora hablemos de las dinámicas familiares, probablemente el contexto más complicado para aplicar el silencio estratégico. Ese pariente que siempre tiene un comentario sobre tus decisiones de vida. Ese primo que constantemente hace comparaciones que te minimizan. Esa tía que cuestiona cada elección que haces. Estos casos son difíciles porque existe una historia emocional profunda y una expectativa social de que debes responder para mantener la paz familiar. Aquí está la verdad incómoda. Mantener la paz familiar a costa de tu paz interior no es paz, es capitulación. La próxima vez que recibas uno de esos comentarios familiares diseñados para molestarte, prueba esta técnica. Sonríe levemente. Asiente como si hubieras escuchado algo interesante, pero irrelevante, y luego cambia físicamente tu atención a otra cosa o persona. Toma un sorbo de tu bebida, mira tu teléfono brevemente, o simplemente voltea hacia otra conversación. Este movimiento físico de tu atención es crucial porque comunica de manera no verbal, pero inequívoca. Tu comentario no tiene peso suficiente para alterar mi estado emocional. La belleza de este enfoque es que no es confrontacional, no crea drama adicional, simplemente redirige tu energía lejos de la provocación. Pero seamos honestos sobre algo importante. No responder no significa nunca establecer límites. Existe una diferencia fundamental entre ignorar una provocación menor y permitir que alguien cruce líneas que no deberían cruzarse. Si alguien está siendo abusivo, difamándote con consecuencias reales, o cruzando límites que afectan tu bienestar o el de personas que amas, entonces el silencio no es la respuesta correcta. En esos casos, una respuesta firme, directa y sin emoción es necesaria. La clave está en desarrollar el discernimiento para distinguir entre provocaciones que buscan tu reacción emocional y situaciones que requieren que establezcas límites claros. Aquí está el protocolo para situaciones donde sí necesitas responder. Hazlo cuando estés completamente calmado, nunca en el calor del momento. Tu respuesta debe ser breve, factual y desprovista de emoción. Establece el límite claramente. Este comportamiento no es aceptable. Luego, comunica la consecuencia si el comportamiento continúa. Finalmente, y esto es crucial, termina la conversación. No te quedes para debatir, justificar o explicar. Has establecido tu límite. Ahora mantén el silencio que le da poder a tus palabras. Ahora abordemos las relaciones románticas, donde el silencio puede ser tanto medicina como veneno, dependiendo de cómo se use. Si tu pareja te provoca durante una discusión acalorada, el silencio estratégico aquí se ve diferente. En lugar de desconectarte emocionalmente o usar el tratamiento silencioso como castigo, necesitas comunicar. Necesito un momento para procesar esto antes de responder. Dame 20 minutos. Esta verbalización del silencio transforma lo que podría interpretarse como abandono emocional en una demostración madura de autocontrol. Regresas a la conversación cuando puedes hacerlo con calma, y ese acto comunica respeto tanto por ti mismo como por tu pareja. Y finalmente,
Hablemos de esos momentos en persona, cara a cara, donde alguien te lanza un insulto directo o una acusación injusta. Tu cuerpo entra en modo lucha o huida. Tu corazón acelera. Sientes ese calor subiendo por tu cuello. Aquí está tu arma secreta, la técnica de la pausa poderosa. Cuando recibas esa provocación, simplemente mira a la persona directamente a los ojos, respira y cuenta mentalmente hasta 5. No apartes la mirada, no muestres incomodidad. Solo existe en ese silencio con confianza absoluta. Luego, sin emocionalidad, di algo simple como «interesante perspectiva» y cambia el tema o retírate físicamente de la situación. Esta pausa de 5 segundos hace algo mágico. Le da a tu cerebro racional tiempo para tomar control. Demuestra que no estás intimidado y crea una incomodidad psicológica en la otra persona que funciona completamente a tu favor. La mayoría de las personas no pueden sostener contacto visual en silencio por más de 3 segundos sin sentir incomodidad extrema. Al mantenerlo por 5, has invertido la dinámica de poder sin decir una palabra. Recuerda esto. Implementar el silencio estratégico es como desarrollar un músculo. Las primeras veces se sentirá antinatural, incómodo, posiblemente incluso aterrador. Tu cerebro te bombardeará con pensamientos de que estás siendo débil, que necesitas defenderte, que otros pensarán menos de ti. Esas voces son el eco de tu programación antigua. Ignóralas. Cada vez que resistes exitosamente el impulso de responder innecesariamente, ese músculo se fortalece. Con el tiempo, el silencio estratégico se vuelve tu respuesta natural, no tu lucha constante. Capítulo 5. El precio de responder versus el poder de callar. Imagina por un momento que tu vida es una cuenta bancaria, no de dinero, sino de energía emocional, tiempo y paz mental. Cada día despiertas con un saldo limitado de estos recursos. Ahora piensa en todas las veces que has gastado de esa cuenta respondiendo a provocaciones, defendiéndote de críticas vacías, justificándote ante personas cuya opinión no debería importarte. Cada una de esas transacciones tuvo un costo, un precio que pagaste sin siquiera darte cuenta. Y aquí está la parte devastadora. La mayoría de esas transacciones no solo fueron innecesarias, sino que activamente te empobrecieron sin darte nada a cambio. El precio de responder no es obvio al principio, porque no viene en forma de una factura clara. No recibes un estado de cuenta al final del mes mostrándote cuánta paz mental perdiste defendiéndote en redes sociales. No existe un resumen anual de cuántas horas gastaste en conflictos que no te acercaron ni 1 milímetro a tus objetivos reales. Pero ese precio se acumula silenciosamente, como una deuda invisible que crece con intereses compuestos. Cada respuesta innecesaria te cuesta un poco de tu dignidad, un fragmento de tu poder, una porción de tu tiempo que nunca recuperarás. Y el universo no ofrece reembolsos. Ahora consideremos el otro lado de esta ecuación, el poder de callar. Cuando eliges estratégicamente no responder, no estás simplemente ahorrando energía, estás invirtiendo en algo mucho más valioso. Estás construyendo una reputación de persona que no puede ser manipulada emocionalmente. Estás entrenando tu propia mente para que el control emocional sea tu estado predeterminado, no una lucha constante. Estás comunicando al mundo que tu paz interior no está en venta, que no cualquier persona tiene acceso a tu energía emocional simplemente porque decidió lanzar palabras en tu dirección. Este es un activo que se aprecia con el tiempo, no una pérdida. Pero aquí está la paradoja que la mayoría nunca comprende.
En nuestra cultura obsesionada con tener la última palabra, con ganar cada argumento, con demostrar que tienes razón, el silencio se percibe erróneamente como pérdida. Hemos sido condicionados a creer que si no te defiendes, has perdido. Que si permites que alguien diga algo falso sobre ti sin corregirlo inmediatamente, esa falsedad se convierte en verdad. Esa creencia es una de las mentiras más costosas que jamás comprarás. La verdad es que la mayoría de las batallas que peleas no tenían ganadores posibles, solo diferentes grados de pérdida para todos los involucrados. Pensemos en esto con claridad brutal. ¿Alguna vez has terminado una discusión acalorada en Internet y pensado, sí, eso definitivamente fue una buena inversión de mi tiempo y energía emocional? ¿Alguna vez tu salud mejoró, tus relaciones se fortalecieron, o tu cuenta bancaria creció porque ganaste un argumento con un extraño sobre política o religión? La respuesta obvia es no. Pero seguimos cayendo en la misma trampa una y otra vez, porque nuestro cerebro reptiliano confunde ego con supervivencia. No estamos defendiendo nuestra vida cuando respondemos a provocaciones. Solo estamos alimentando nuestro ego hambriento que nunca, jamás quedará satisfecho. Y aquí está algo que quizás nunca consideraste. Cada vez que respondes a una provocación, estás enviando una invitación abierta para más provocaciones. Estás enseñando a las personas en tu vida que tu atención está disponible cuando presionan los botones correctos. Estás creando un patrón de comportamiento donde otros aprenden que pueden controlar tu estado emocional simplemente lanzando ciertas palabras en tu dirección. Esto no es interacción, es manipulación, y tú eres tanto el títere como el titiritero que se niega a soltar los hilos. Por el contrario, cuando consistentemente eliges el silencio estratégico, cuando demuestras vez tras vez que las provocaciones rebotan en ti sin efecto, algo transformador sucede. Las personas dejan de intentarlo, no porque te tengan miedo, sino porque has eliminado la recompensa que buscaban, tu reacción emocional. Es el mismo principio que se usa para extinguir comportamientos no deseados en cualquier contexto. Sin refuerzo, el comportamiento eventualmente cesa. Tu silencio no solo te protege a ti, sino que activamente moldea el comportamiento de quienes te rodean. Entonces ahora llegamos al corazón de todo esto. Las 3 lecciones fundamentales que necesitas grabar en tu conciencia si realmente quieres transformar tu relación con el poder y la paz interior. Estas no son sugerencias opcionales o ideas filosóficas abstractas. Son principios operativos que separan a quienes controlan su vida de quienes son controlados por las palabras de otros. Primero, tu atención es el recurso más valioso que posees, y cada vez que la entregas a una provocación innecesaria, estás regalando tu poder. Piensa en tu atención como el voto más importante que emites cada día. Cuando diriges tu atención hacia alguien que te provoca, estás votando por darle relevancia en tu vida. Estás declarando que sus palabras tienen suficiente peso como para alterar tu curso. La pregunta que debes hacerte antes de responder a cualquier provocación es simple. ¿Esta persona o situación merece mi voto? Y en la mayoría de los casos, la respuesta honesta es un rotundo no. Tu atención debería ser como una membresía exclusiva a un club de élite, no un pase gratuito que distribuyes a cualquiera que toque a tu puerta. Segundo, el silencio estratégico no es pasividad. Es la forma más activa de poder que existe.
Existe una confusión masiva entre no hacer nada y elegir deliberadamente no reaccionar. Cuando ignoras algo porque te sientes abrumado o asustado, eso es pasividad. Cuando eliges conscientemente no alimentar un conflicto después de evaluar que no sirve a tus objetivos, eso es poder en su forma más pura. El silencio estratégico requiere más fortaleza que cualquier contraataque verbal, porque debes dominar tus impulsos primitivos. Debes sentir el fuego de la reacción quemando en tu pecho y elegir no arrojarlo hacia afuera. Esa disciplina, esa capacidad de mantener tu fuego interno bajo control consciente, es lo que separa a los verdaderamente poderosos de quienes simplemente reaccionan a su entorno como hojas arrastradas por el viento. Tercero, la paz que ganas al no responder vale infinitamente más que cualquier victoria que podrías obtener respondiendo. Esta es quizás la lección más difícil de internalizar, porque va contra todo lo que te han enseñado sobre ganar y perder. Vivimos en una cultura que glorifica la victoria, que celebra tener la última palabra, que aplaude cuando alguien destruye a otro con un comentario ingenioso. Pero nadie habla sobre el costo interno de vivir constantemente en modo batalla. Nadie menciona cómo esa necesidad compulsiva de ganar cada escaramuza te está robando la guerra más importante, la batalla por tu propia paz interior. Puedes ganar 1000 argumentos y perder tu serenidad. O puedes perder según la definición del mundo y ganar según la única métrica que realmente importa, tu bienestar emocional. Entonces aquí está tu decisión final, el momento donde todo lo que has escuchado se convierte en acción o simplemente en más información consumida y olvidada. La próxima vez que sientas ese impulso familiar de responder, ese fuego interno que te empuja a defenderte, justificarte o contraatacar, vas a enfrentar una encrucijada. Un camino es el familiar, el que has recorrido 1000 veces, el de la reacción inmediata. Ese camino es cómodo porque es conocido, pero te lleva exactamente al mismo lugar donde siempre has estado, agotado, frustrado y sin poder real. El otro camino es el del silencio estratégico, y no voy a mentirte, al principio se sentirá como caminar sobre cristales rotos descalzo. Será incómodo, antinatural, posiblemente aterrador. Pero cada paso que des en ese camino te fortalecerá de maneras que ni siquiera puedes imaginar ahora. Descubrirás reservas de poder interior que no sabías que existían. Experimentarás una paz que no depende de que otros te validen o te dejen en paz. Desarrollarás una presencia que hace que las personas piensen 2 veces antes de provocarte, no porque temas, sino porque te respetan. El poder de no responder no es solo una técnica de comunicación, es una filosofía de vida. Es la diferencia entre ser un reactor y ser un creador. Entre gastar tu vida respondiendo al guión que otros escriben para ti y escribir tu propio guión donde tú decides qué merece tu energía y qué no. Esta es tu invitación a ese nivel de existencia. La pregunta es, ¿estás listo para reclamar tu poder?